yo quiero obtener la amplitud en valores RMS o la magnitud en valores pico, en forma de decibeles o en forma lineal. Los decibeles es la medición del ruido, entonces le pongo en medición lineal, y aquí puedo yo ver en otra gráfica, vamos a poner otra gráfica aquí, en donde en lugar de ver este espectro de amplitud contra tiempo, vamos a ver el espectro de amplitud contra frecuencia. Entonces aquí le pongo la gráfica, pero esta gráfica ya no me va a leer el parámetro de amplitud, se me lo va a seguir midiendo, pero ya me lo va a medir con respecto a la frecuencia. Pues me va a separar estas ondas por frecuencias. Entonces lo que va a hacer este programa es separar las señales que me está dando esta gráfica. Yo meto esta señal de esta gráfica y saco esta gráfica en frecuencias, en una señal de amplitud contra frecuencia. Es la misma gráfica, pero vista desde otro punto de vista, vista desde otra dimensión, ¿verdad? Como si estuviera yo girando y aquí vemos, bueno, aquí le vamos a reducir un poquito aquí las escalas, las podemos reducir. Vamos a poner una escala de frecuencias de 100 Hz. Bueno, vamos a quitarle autoescala y le vamos a poner aquí, en lugar de 500 Hz, le vamos a poner 100 Hz. Y vean ustedes que me está separando, estos picos me los está separando por frecuencias, ¿verdad? Este pico es una frecuencia de 10 Hz, que pertenece a esta onda que está acá. Este otro pico, el verde, me está representando a 20 Hz, que es la onda que está acá. Y el otro pico me lo está dando a 30 Hz, que es el rojo, ¿ah? Y el otro azul lo está dando a 40 Hz. Aquí no veo en qué frecuencia, pero aquí ya estoy viendo a qué frecuencias me está representando cada uno de los picos con esta herramienta matemática que se llama transformada de Fourier. Aquí en LabVIEW ya viene pues ya desglosada, ¿verdad? Ya nada más tengo que hacer conexiones, ya no tengo que estar haciendo la integrales o derivadas, que es un poquito más complejo. Si yo quisiera transformar esta gráfica en una gráfica de amplitud contra frecuencia con matemáticas convencionales, pues tendría que utilizar integrales, transformada de Fourier, que es una ecuación matemática que me hace esta conversión de la amplitud contra tiempo en amplitud contra frecuencia. Entonces aquí ya tengo un espectro de vibraciones. Todas estas señales de vibración me las está representando en una gráfica de amplitud contra frecuencia. Está cambiando la posición de esta gráfica. Es lo que hace este video es lo que te dice que hacen los equipos de análisis de vibraciones. Los equipos de análisis de vibraciones toman las señales de amplitud contra tiempo, la filtran y seleccionan cada una de las señales y aplican la transformada de Fourier y te dan el espectro de amplitud contra frecuencia. Entonces tú dices, bueno, si el rotor está girando a 2 Hz, esta vibración pertenece a 1X, que pertenece a la misma frecuencia de rotación del rotor, ¿verdad? O esta pertenece a 20 veces la rotación del motor. Es una frecuencia digamos, 10 veces la rotación del motor. Entonces es una frecuencia de vibración, aunque tiene una amplitud más baja, pero está esa frecuencia. Ahora, el detalle aquí es decir, bueno, ¿a qué amplitud está esta vibración? Si la altura de este pico es muy alto, entonces la vibración está fuera de rango, porque está a una amplitud grande, ¿ah? Si estamos analizando la vibración en velocidad, esta puede ser en pulgadas sobre segundo, milímetros sobre segundo, en valores pico a pico, valores RMS. Entonces llevo de buscar en las tablas ISO si esta vibración es peligrosa o está fuera de rango. Debo de tomar acciones. Por ejemplo, si esta vibración corresponde al desbalance de una máquina, entonces debo de balancearla, ¿verdad? Debo de aplicar procedimientos de balanceo, que vamos a ver más adelante cómo aplicar el procedimiento para el balancear un rotor
calculando la masa y calculando la posición en la que debo de colocar esa masa para balancear el rotor, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Para el caso anterior, este sería el espectro de vibración, en donde se puede identificar que la energía mecánica en el punto de medición se debe principalmente al desbalanceo del ventilador que produce un evento por vuelta del eje y a la excitación del paso de aspas del ventilador o conocido en vibraciones como BPF. En este caso, sería bueno realizar un balanceo de la máquina e implementar un filtro en el ventilador para evitar la erosión. Miren, aquí están representando dos espectros que se presentan a diferentes frecuencias. Un espectro que se presenta a 1X, que es el desbalance del rotor, y otro que se presenta a 20X, que es las aspas, ¿verdad? O sea, las vibraciones de cada una de las aspas. Entonces, como tiene 20 aspas este ventilador, está presentando serían 10, ¿no? Porque sería 1X, serían 2. Entonces, serían 10 aspas y está representando una frecuencia más grande, ¿no? La falla de las aspas al estar recibiendo ciertas partículas de polvo. De las aspas que se están viendo excitadas por el paso de sólidos. El espectro es el gráfico más utilizado para el diagnóstico de fallas en máquinas cuyos ejes están soportados por rodamientos, gracias a que a través de la frecuencia podemos identificar la fuente de vibración, así como su amplitud o severidad. Vamos a realizar otro ejemplo para la interpretación de un espectro de vibración. En este caso, nuestro ventilador es movido a través de una transmisión desde el motor por poleas y bandas. La velocidad del motor es de 3.420 RPM o 57 revoluciones por segundo, y la relación entre poleas permite una velocidad en el eje del ventilador de 1.140 RPM o 19 RPS. El ventilador... Vean ustedes que acá ya la velocidad cambia, ¿no? En este motor tenemos una velocidad, pero en el ventilador ya tenemos otra velocidad, ya que es una relación de poleas, ¿no? Esta polea es más pequeña que esta polea es más grande. Entonces, cuando tenemos la relación de velocidad, este motor gira a 3.420, creo dice, y la polea, el ventilador gira a 1.140, o sea, reduce la velocidad. Entonces ya el análisis aquí tiene que ser a otra velocidad, ¿verdad? No a la misma velocidad del motor. El motor, yo voy a analizar sus rodamientos, voy a analizar sus componentes a la velocidad de rotación de este motor, pero ya el ventilador yo lo voy a analizar a esta velocidad, ¿no? Digamos que una frecuencia de vibración de desbalance se va a presentar a 1.140 CPM y el motor va a tener, el 1X va a ser de 3.420 CPM, ¿verdad? O sea, el espectro de vibración va a cambiar si yo mido las vibraciones de este motor que gira a 3.420, y el espectro va a cambiar si la velocidad fundamental del rotor es de 1.140. Entonces aquí hay una diferencia en velocidades, ¿no? En este arreglo. Entonces, cuando es acoplamiento directo, sí tendría yo que analizarlo a la misma velocidad, los dos elementos, tanto el motor como el ventilador. Pero aquí, como es una transmisión por bandas o por poleas, pues tengo que analizarlo a diferentes velocidades. Cuenta con 5 aspas. Al realizar la medición de vibraciones en el rodamiento lado libre del ventilador, obtenemos la siguiente señal, que al descomponerla con nuestro colector de vibración o software de análisis de vibraciones, nos da como resultado este espectro en velocidad, en el cual podemos identificar los picos asociados a la energía entregada por el eje y rotor del motor, así como el asociado al eje y rotor del ventilador. Al multiplicar el número de aspas con la velocidad del eje del ventilador, obtenemos la frecuencia de paso de aspas o BPF. El pico a 60 Hz correspondería a filtraciones de la frecuencia de línea o frecuencia a la que oscila el voltaje a través del motor, y el pico a 14 Hz correspondería a la velocidad lineal de la banda al recorrer ambas poleas, que usualmente es inferior a la de ambos ejes. Los picos siguientes, que están distanciados cada 14 Hz,
corresponderían a los sacudimientos de la banda que probablemente esté distensionada. Bueno, aquí vemos un espectro de vibración en donde podemos ir viendo a qué corresponde cada uno de los picos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí de 19 Hz es el de 19 revoluciones por segundo, corresponde al desbalanceo del ventilador, ¿verdad? Y así corresponde a la frecuencia de línea de 60 Hz. Recuerden ustedes que la energía eléctrica tiene una frecuencia de 60 Hz, entonces este corresponde al paso de aspas del ventilador. 5 por la velocidad de 19 revoluciones por segundo me da la frecuencia de, digamos, 90 y tantos Hz, ¿verdad? Haciendo la multiplicación, entonces debo de identificar cada uno de estos picos de vibración a qué corresponden en la máquina que yo estoy analizando, ¿verdad? Y el que está más alto, por ejemplo, es el de desbalance, entonces debo de balancear este rotor si es que este pico ya está fuera de la norma de vibraciones. Inferior a la de ambos ejes. Los picos siguientes, que están distanciados cada 14 hercios, corresponderían a los sacudimientos de la banda que probablemente esté distensionada. Recuerde que la energía de cada fuente de vibración es nociva solo si su amplitud o severidad es alta o significativa respecto a los niveles permisibles que haya determinado. Bueno, entonces acá ya vimos algunos conceptos importantes de las vibraciones, ¿verdad? Entonces, bueno, retornando a esto, entonces, Carlos Iván Romero. Sí, profe. ¿Qué representa el decir que hay una vibración a 1X? ¿La frecuencia? Ajá, pero ¿qué representa? ¿Qué frecuencia se refiere 1X? ¿O 2X o 3X? ¿Por qué decimos frecuencias de vibración a 1X, a 2X o 3X? ¿Qué representa la X? ¿O por qué decimos que en un espectro de vibración vamos a decir que la frecuencia está a 1X, está a 2X, está a 3X? ¿Qué es lo que representa con respecto a qué lo tenemos que comparar esa frecuencia? Yo, profe. A ver. Luis Gerardo. Frecuencias Ajá. donde se detectan problemas de desbalanceo. Ajá. No, pero ¿cuál es el significado de decir en este espectro, por ejemplo, el decir aquí yo digo 1X, 2X, 3X? El desbalanceo es un ejemplo, pero no siempre estamos en desbalanceo, ¿no? Podemos tener desalineación, podemos tener flecha torcida, podemos tener problemas de rodamientos. No es necesario que sea un desbalanceo, ¿no? Y dime, Diana. Profe, representa el primer pico, segundo pico y así sucesivamente. Pero ¿con qué los voy a comparar esos picos? O sea, ¿por qué es 1X? O sea, Yo, profe. ¿con qué lo voy a Yo, profe. Profe. A ver. Adelante, ¿quién dijo yo? Yo. Según lo que tengo anotado, el primer X es igual a 100 CPMs. Y así sucesivamente. Sí, son ciclos por minuto. Ajá, es la transformada de Fourier. Profe. No, sí, son ciclos por minuto, pero... Ajá, dime, José Antonio. Profe. Sí. Pues podría relacionar la amplitud
de la máquina con respecto a la frecuencia. Nos había dicho que es las revoluciones por minuto que giraba el motor, y ya de ahí se tomaba, digamos, como esa constante conforme el motor girara. Bueno, entonces la X representa la velocidad de rotación de la máquina, del motor. Entonces, una cosa es la frecuencia de la vibración. Vamos a poner aquí en mi dibujo, entonces, el motor o la máquina que yo estoy analizando las vibraciones gira a una velocidad, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que gire a 100 revoluciones por minuto la máquina. Entonces, el 1x significa que la vibración está a una vez la velocidad de rotación del motor. No se les olvide eso, porque es importante, y lo que dice su compañero José Antonio. O sea, yo voy a comparar el espectro de la vibración con la velocidad de rotación del motor. 1x significa que el espectro o el pico de vibración está a una vez la velocidad de rotación del motor. Este espectro va a variar con respecto a cada motor o a cada máquina o cada equipo que esté yo analizando. Veíamos en el video, por ejemplo, que para poder separarla a través de la frecuencia, podemos... Que hay, por ejemplo, en esta máquina hay dos velocidades diferentes. Entonces, este motor gira a cierta velocidad, pero por la relación de transmisión de bandas, este ventilador ya gira a menos velocidad. Entonces, 420 RPM. Aquí vemos la variación en la velocidad. La relación entre poleas permite una velocidad en el eje del ventilador de 1100. Por ejemplo, acá, esta relación de poleas, el ventilador ya gira 1140 revoluciones por minuto o 19 revoluciones por segundo. Entonces, este eje, cuando yo mida las vibraciones, ¿verdad? Voy a tener en el espectro de vibración múltiplos de esta velocidad de rotación. Por ejemplo, voy a tener un pico de 1x, que significa que está a 1140 CPM, no RPM. RPM es la velocidad del motor, pero en el espectro de vibración yo voy a tener 1140 CPM, que son ciclos por minuto, que es 1x. Significa 1x que el espectro o el pico de vibración está a la misma velocidad de rotación del motor. 2x significa que el pico del espectro de la vibración está a 2 veces la velocidad de rotación del motor, y así cada pico tiene un múltiplo con respecto a la velocidad del motor, ¿verdad? Les mencionaba que por ejemplo, de las aspas del ventilador, cuando hay algunas frecuencias de paso de aspa, pues aquí vamos a multiplicar los 1140 por las 5 aspas, ¿no? Y ya nos da una frecuencia de vibración diferente, ¿no? Entonces, el X significa el número de revoluciones por minuto de la máquina para comparar el espectro de vibración con respecto a la velocidad de rotación del motor. Porque les decía que las fallas están asociadas con la velocidad de rotación del motor, ¿verdad? Entonces les mencionaba, por ejemplo, no es necesario que sea un desbalance, pero, por ejemplo, una desalineación. Vamos a poner otro ejemplo diferente. Una desalineación me va a producir picos a 2x. Significa que, por ejemplo, si yo tengo una desalineación entre estos elementos y mido las vibraciones en estas chumaceras, yo voy a tener 1140 por 2, voy a tener 2280 CPM. Voy a tener un pico de vibración a 2280 y a 3x. Que significa entonces que yo voy a tener, cuando tengo una desalineación en una máquina, picos a frecuencias de 2x y de 3x. Entonces, el x significa las revoluciones por minuto del motor, y las voy a comparar entonces con la velocidad de rotación del motor. Vamos a poner acá, por ejemplo, este motor con este ventilador. Este motor va a girar a 1785 revoluciones
por minuto, ¿ah? Va a girar a 1785 revoluciones por minuto. Igual el ventilador, porque es un acoplamiento directo, ¿ah? 1785 revoluciones por minuto. Entonces, cuando yo tomo el espectro de la vibración, por ejemplo, aquí, en este vertical, en este ventilador, yo voy a tener un espectro de vibración que va a tener un pico y otro pico y otro pico, ¿ah? Aquí tenemos que este pico está a 1x. Significa que este pico tiene 1785, pero ya no revoluciones, 1785 CPM, ¿ya? Ciclos por minuto de vibración. Va a tener 1785 CPM. Este otro pico, como está a 2x, va a tener 1785 por 2. 3570. Entonces, este pico estaría a 3570 CPM, que corresponden a 2 veces la velocidad de rotación del motor. Este estaría a 3x, que corresponderían a 3 por 1785. 5.355. 5.355, gracias. Entonces este pico estaría 5.355. Y aquí ya correspondería a estos dos que están acá, a 2x y 3x, correspondía a que hay una desalineación entre el motor y el ventilador, pero estos picos estarían en este espectro, se manifestaría más en estos puntos que son los puntos de donde está el acople. El acoplamiento de la máquina estaría aquí este espectro en donde tendría más altos los picos de desalineación. No se manifestaría mucho en ni en chumacera, porque aquí la desalineación es más en los puntos del lado del acoplamiento, ¿ah? Entonces, aquí 1x, 2x, 3x significa una vez las revoluciones por minuto, 2 veces las revoluciones por minuto, 3 veces las revoluciones por minuto del motor. Entonces, ese es el significado del espectro de la vibración, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí puede haber desalineación entre el motor y el ventilador, puede haber desbalance en el ventilador, si se le cayó una aspa, si acumuló demasiado material, si hubo desgaste en el ventilador. Hay vibraciones en estos dos por desbalance, ¿va? El desbalance se va a manifestar más cuando yo mido las vibraciones en esta chumacera y en esta. Si hay desbalance en este rotor, pero no se va a manifestar mucho en el motor, en los rodamientos del motor, no se va a manifestar el desbalance del ventilador. El desbalance del ventilador se va a manifestar en las chumaceras. Ahora, estas espectros de vibración de amplitud contra frecuencia se toman en 3 direcciones. Se toman en la dirección vertical, en la dirección horizontal y en la dirección axial. Cuando hay un desbalanceo de este rotor, por ejemplo, las vibraciones van a estar altas a 1x, pero en la dirección radial, en la dirección vertical y horizontal. Pero el espectro de la vibración radial, vamos a suponer que aquí tenga yo el espectro de la vibración radial, el 1x va a ser pequeño, ¿verdad? Un pico pequeño. Este pico corresponde a la vibración radial en el ventilador desbalanceado, pero la vibración vertical va a tener un pico más alto a 1x. Por ejemplo, aquí la vibración vertical, la 1x va a estar más alta cuando hay un desbalanceo en este rotor. Cuando hay una desalineación en estos dos, va a ser el espectro más cargado hacia la vibración 2x y la 3x, cuando hay una desalineación en este acoplamiento. Entonces, estos espectros yo los debo de interpretar. Bueno, ahorita todavía no vemos muy a fondo cómo interpretar estos espectros, pero el significado es
1x significa una vez las revoluciones por minuto del motor, 2 veces las revoluciones por minuto del motor, 3 veces las revoluciones por minuto del motor. Entonces depende del motor o la máquina que yo esté analizando. En el video nos dan 2 velocidades acá. Acá yo no puedo analizar el equipo con una sola velocidad porque el motor gira a 3420 y el ventilador gira a 1140. Entonces el espectro de vibración va a tener relación con respecto a 1140 revoluciones por minuto. Y el espectro de la vibración del motor va a estar en relación a 3420 revoluciones por minuto. Entonces, depende del tipo de arreglo que yo tenga yo en una máquina, ¿verdad? Entonces, cada falla tiene su interpretación. Todavía no vemos cómo interpretaríamos una falla, pero ahorita lo que yo estoy tratando de que ustedes entiendan es cómo representar o cómo interpretar el espectro de la vibración, ¿verdad? El espectro de amplitud contra frecuencias, ¿verdad? Entonces, Manuel Alejandro M. Mande. ¿Sí se entendió el concepto de el espectro de la vibración? Sí. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve el espectro de la vibración? El de amplitud contra frecuencia. ¿Para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para ver o para comprobar, por ejemplo, las principales fallas que pudiera presentar un motor. La máquina, en general. Ajá. Ajá, sí, pero también nos va a representar, sí, la severidad de la vibración. ¿Por qué? La frecuencia nos va a dar las causas, ¿no? ¿Qué está fallando en la máquina? Pero esta amplitud del pico nos va a dar la severidad. ¿Qué tan crítica es la falla? Ajá. Estos picos, si entre más alto estén, entre más grandes estén estos picos, nos va a decir qué tan crítico es la falla. Y la frecuencia nos va a decir cuál es la causa, ¿no? Que ahí, bueno, tenemos que tener una tablita en donde digamos, bueno, si la frecuencia de vibración está alta en las posiciones verticales o en las posiciones axiales, a 2X y a 3X, significa que hay una desalineación y así. Bueno, tendríamos que empezar a hacer el diagnóstico de fallas. Ahorita no vamos a hacer el diagnóstico de fallas en esta primera unidad. En esta primera unidad son los principios básicos de la vibración, ¿verdad? ¿Qué es amplitud? ¿Qué es frecuencia? ¿Qué es periodo? ¿Qué es fase? ¿verdad? Entonces, básicamente el movimiento armónico simple, ¿no? Nada más que aquí en los videos estamos viendo algunos de estos conceptos. Entonces vamos a ver el siguiente video, a ver de qué nos habla, ¿no? Colección de datos. Bienvenidos al 5º capítulo de Introducción al Análisis de Vibraciones. En esta ocasión les hablaré sobre colectores y analizadores de vibración. La primera solución es una buena opción de costo óptimo para iniciar un programa de monitoreo de condición por vibraciones y corresponde a los colectores de vibración de bolsillo como el Vibrio M de la marca Adash, que es bastante ligero y cómodo de llevar en una ruta de inspección. Permite almacenar los valores globales de vibración e incluso temperatura, así como adquirir formas de onda, espectros, envolventes, entre otros, y desplegarlos en un software de escritorio para realizar diagnósticos sobre el estado operativo de las máquinas. El software de despliegue cuenta con una versión gratuita. Este colector, además, cuenta con acelerómetro externo, estetoscopio para escuchar los ruidos que puedan producirse al interior de las máquinas, sensor infrarrojo para medir temperatura superficial, luz estroboscópica para conocer la velocidad de operación del eje, módulo básico de autodiagnóstico para desbalanceo, holgura, desalineación y problemas de rodamiento, y su alimentación se realiza con baterías AA. Dentro de sus limitaciones, podemos citar las siguientes. En el modo de ruta
no puede visualizarse la forma de onda para confirmar la calidad con la que se está almacenando el dato debido a una buena o mala postura del sensor. La potencia de su procesador solo permite tomar espectros con una resolución de 800 líneas, brindando información limitada en alta frecuencia que es muy necesaria para análisis de problemas en rodamientos, lubricación, engranajes y otros. Adicionalmente, la adquisición de cada parámetro es un poco lenta en comparación con otros colectores, haciendo la ruta un poco dispendiosa para el encargado de tomar los datos. La versión gratuita del software para este colector permite bases de datos de máximo 200 megas. La siguiente solución corresponde a los colectores y analizadores de tamaño medio como el BA3 Pro de la marca Adash, que cuenta con un factor de forma de 2 veces un colector de bolsillo, un peso de 780 gramos que lo hace bastante cómodo de cargar en la ruta y una pantalla con diagonal de 9 centímetros que permite realizar análisis sencillos de campo gracias a que puede visualizarse la señal y espectro que se está colectando. Este equipo permite obtener datos de vibración de excelente calidad y resolución que pueden ser desplegados y almacenados en la versión full del software DDS que cuenta con todas las herramientas necesarias para un analista principiante o experto. Cuenta con 2 canales para sensores acelerómetros o de proximidad. Uno de ellos sirve para un sensor acelerómetro triaxial que permite tomar datos de vibraciones en 3 ejes al mismo tiempo. Adicionalmente, cuenta con luz estroboscópica y con un canal para sensor tacómetro láser, el cual permite medir velocidad y fase para realizar balanceos de rotores. Su batería permite 10 horas de operación. El usuario puede aumentar escalarmente las capacidades del colector comprando los módulos que va requiriendo para su plan de mantenimiento predictivo de costo accesible. Dentro de sus desventajas podemos mencionar las siguientes. El tamaño de su pantalla no permite visualizar señales y espectros con el suficiente detalle para realizar un diagnóstico o análisis profundo en campo. Para ello, debe descargarse la información en un laptop o computador de escritorio. El teclado alfanumérico es un poco incómodo o dispendioso para la parametrización o creación de equipos para una ruta de vibraciones. Igual, esta ruta puede ser descargada cómodamente desde el software DDS. La siguiente solución corresponde a los colectores y analizadores de mayor tamaño como el BA4 Pro de Adash, que cuenta con una pantalla a color con una diagonal de 23 centímetros y resolución de 1140 por 800 píxeles, que permite una operación en campo cómoda para la vista, así como realizar con detalle análisis y diagnósticos en campo mientras se están colectando los datos. Su peso es de 2.2 kilogramos y cuenta con una batería que le permite autonomía de 8 horas continuas. Al igual que el BA3 Pro, este equipo permite obtener datos de vibración de excelente calidad y resolución que pueden ser desplegados y almacenados en la versión full del software DDS, que cuenta con todas las herramientas necesarias para un analista principiante o experto. Cuenta con 4 canales para sensores acelerómetros o de proximidad y también permite el uso de sensores acelerómetros triaxiales. Adicionalmente, cuenta con un canal para sensor tacómetro láser y entrada de audífonos para utilizar el acelerómetro como estetoscopio. La solución, por defecto, incluye los siguientes módulos de operación. Bueno, aquí ya hablan un poquito más de lo que es su equipo, ¿no? Colector de datos. Vamos a ver otro de introducción al análisis de vibraciones. Bienvenidos a el análisis de vibraciones, principios y aplicación por Vibrotecnología en Vibration Cloud. Como vimos en la lámina anterior, la vibración es un movimiento alternante y además es una reacción a fuerzas que pueden ser
interna muy simple. Una forma de estudiar este movimiento es observar el comportamiento más reciente. Cuando este sistema está oscilando verticalmente, se puede observar que su masa describe una trayectoria de forma senoidal, como se ilustra en la figura. Esta onda senoidal se produce en el transcurso del tiempo y se pueden observar algunas características muy interesantes. Lo primero que salta a la vista es lo simétrico y regular que tiene esta forma. También se observa que esta forma se repite periódicamente, es decir, cada cierto tiempo se produce un ciclo igual, y al tiempo requerido para que se reproduzca este ciclo se le llama un periodo y se mide en segundos. También se puede observar la regularidad del Bueno, aquí repasando los conceptos básicos del movimiento armónico simple y la vibración, tenemos que una onda completa se llama periodo y es el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa. Desde el cero hasta, vuelve a pasar por cero hasta el siguiente punto neutro, ¿ah? Entonces el periodo es el tiempo que tarda en hacerse una oscilación completa. Desplazamiento de la masa. Se puede ver que sube una cantidad igual a la que baja alrededor de un punto al que llamamos el punto de equilibrio. A la máxima excursión que tiene la masa se le llama la amplitud. Cualquier movimiento armónico simple puede entonces ser descrito por tres parámetros, que son la amplitud del movimiento, la frecuencia, que significa el número de oscilaciones que se da por unidad de tiempo, y la fase, que nos indica cómo está oscilando un componente respecto de otro. Hay muchísima información alrededor de estos tres parámetros. Sin embargo, dado el carácter introductorio de esta presentación. Miren, entonces, los tres parámetros importantes de las vibraciones es la amplitud. Aquí están representando la amplitud pico a pico, ¿ah? En desplazamiento, puede ser en velocidad o puede ser en aceleración. Entonces, la amplitud de la vibración puede ser en desplazamiento, puede ser en velocidad y puede ser en aceleración. Y puede ser pico a pico, cero pico o RMS, ¿verdad? Luego la frecuencia, que es el número de ciclos por segundo, que es lo que ya vimos, que se utiliza en el espectro de la vibración para analizar las causas de la falla. Y la fase, que es una herramienta que nos va a ayudar a diferenciar ciertas fallas, y esta fase va a corresponder al ángulo de la vibración. Aquí comparan dos señales de vibración, cómo están las fases. Aquí están en contrafase, ¿no? Cuando uno está abajo, otra está arriba. Entonces una está en una fase de 180 grados y otra está en una fase de 0 grados serían 90 grados, ¿no? Entonces ya entendemos que la fase es el ángulo de la vibración y está referenciado con respecto a un punto fijo, a un punto o a dos señales. O sea, la fase, como es un ángulo de vibración, necesitamos saber con respecto a qué lo estamos comparando, ¿no? Para saber cómo es la fase de la vibración. En el caso de las fases que determinamos con los equipos, normalmente lo hacemos con respecto a un punto fijo, que es la cinta reflejante del motor que colocamos en el rotor para medir la fase. Solamente mencionaremos lo siguiente. En el ámbito del mantenimiento predictivo, nosotros utilizamos estos tres parámetros de la vibración, la amplitud, la frecuencia y la fase, para hacernos una buena idea del estado de la máquina, es decir, para diagnosticar su condición. De la misma manera que un médico utiliza una tomografía computarizada para saber el estado de un paciente.
En términos muy generales, estos tres parámetros se interpretan de la siguiente forma. En primer lugar, la amplitud es un indicador de la severidad de la vibración. Dicho en otras palabras, cuanto mayor sea la amplitud, peor será el problema que estamos observando. Particularmente si este problema, es decir, esta vibración, está siendo medida en velocidad de vibración, como lo pide la norma ISO. Aquí está la tabla de severidad, ¿eh? Punto 71 RMS sería pulgadas por segundo, ¿eh? Esta es la velocidad, está medida, en este caso, o la debo de tomar en pulgadas por segundo y en valores RMS para poder utilizar esta tabla. Si yo tengo los valores en otras unidades, pues debo hacer conversiones, ¿no? De pulgadas por segundo, si te lo tengo en milímetros por segundo, pues ya saben cómo convertir a pulgadas por segundo. Si lo tengo el valor en milímetros sobre segundo, en pulgadas por segundo, pero si lo tengo en valores pico, ¿cómo lo convierto a valores RMS? Ahorita vamos a ver unas fórmulas para hacer las conversiones y poder utilizar esta tabla, ¿verdad? ISO 10816, que nos indica en un código de colores si la máquina está bien, regular o mal, dependiendo de su nivel de vibración. Por su parte, la fase nos permite distinguir entre diversos problemas. En esta ilustración se puede observar, en el caso de la izquierda, cómo los cojinetes representados en color azul se están moviendo en fase, es decir, al mismo tiempo. Mientras que en el ejemplo de la derecha, los cojinetes se están moviendo en contrafase. Y esto nos dice que el caso de la izquierda es un desbalance estático, mientras que el caso de la derecha es un desbalance de par. Interpretar la frecuencia es un problema bastante más complejo que trataremos de explicar con el siguiente ejemplo. Imaginemos que estamos observando el giro de un ventilador de techo cuando observamos que una de las aspas está rota. Por esta razón, el ventilador está desbalanceado y oscila visiblemente. Supongamos que en nuestro afán de conocimiento tomamos un matamoscas de plástico y lo hacemos incidir contra las aspas mientras el ventilador está girando. Para completar este experimento mental, vamos a suponer que tenemos un acelerómetro sujeto a la base del ventilador, de manera tal que en algún instrumento estamos recogiendo la vibración observada en este experimento. El equipo de medición nos permitiría graficar la señal de tiempo de la vibración, cuyo aspecto sería poco más o menos como el que está mostrado en la gráfica. El aspecto más o menos complejo que tiene esta gráfica se debe a lo siguiente. En primer lugar, el hecho de que el ventilador esté desbalanceado va a producir una onda completa por cada vuelta que dé dicho ventilador. Esto se expresa diciendo que tiene una vibración 1 por, es decir, una vibración cuya frecuencia es igual a la frecuencia de giro. Adicionalmente a lo anterior, el matamoscas está golpeando las aspas. Este es un ventilador de 5 aspas, por lo que podríamos esperar que por cada vuelta que dé dicho ventilador se van a producir 5 golpes. O dicho en otros términos, tenemos una frecuencia 5 por, que significa 5 veces la velocidad de giro. Por lo tanto, la señal de tiempo nos muestra de manera fidedigna el efecto que tienen ambos problemas en el ventilador, es decir, el aspa rota y el golpeteo con el matamoscas. Recordemos que utilizamos amplitud, frecuencia y fase como indicadores del problema en la máquina. En una situación tan sencilla como la descrita del ventilador, vean por favor que la señal de tiempo resulta bastante compleja,
Imaginen ustedes una máquina real donde tenemos problemas en engranes o problemas en rodamientos o problemas eléctricos en el estator del motor o cualquier combinación de estos. Obviamente la señal de tiempo va a ser tan compleja que nos resultará literalmente imposible estimar amplitudes, frecuencias o fases de cada uno de los problemas por separados, puesto que la señal de tiempo, repito, resultará excesivamente compleja y por lo tanto ilegible. Sin embargo, una vez más las matemáticas vienen a nuestro rescate y a través de un concepto matemático que se llama la transformada de Fourier, podemos obtener una nueva información, una nueva gráfica que se llama el espectro de vibración. Observen por favor el aspecto de esta nueva gráfica del espectro de vibración. Noten que es muy diferente en sus características a la señal de tiempo. Sin embargo, contiene exactamente la misma información. Observen que la señal de desbalance aparece aquí como un pico, mientras que la señal de los golpes del matamoscas aparecen como otro pico de mayor frecuencia, de hecho 5 veces mayor, y de amplitud menor. Aquí termina la primera parte de esta presentación. Le invitamos a que vea la segunda. Bienvenidos a El análisis de vibraciones, segunda parte, por Vibrotecnología, en Vibration Cloud. Resumiendo lo anterior, podemos observar que el ventilador tiene un par de problemas, mismos que producen vibración y que son recogidos por el acelerómetro, el cual le permite al analizador de vibraciones, que es un equipo especial, graficar el espectro de vibración, que es la gráfica fundamental para el analista de vibraciones. Podemos observar que el desbalance va a producir un pico 1 por, y que el matamoscas producirá también un pico 5 por, generándonos entonces un espectro que nos indica de manera clara y muy legible los problemas presentes en esta máquina. Por esta razón, se dice que el espectro de vibración es la herramienta fundamental del analista de vibraciones. En una máquina real encontraremos una variedad importante de componentes, los cuales van a producir vibraciones de diferente frecuencia. De hecho, encontraremos patrones diferentes para problemas diferentes, de manera tal que el espectro de vibración nos puede mostrar de una forma bastante legible y muy fidedigna los problemas que se encontrarán al interior de una máquina real. Un ejemplo de problema muy común en la maquinaria rotativa es el desbalance. El desbalance, como se puede observar en la animación, produce un ciclo completo de vibración por cada vuelta. Por lo tanto, en el espectro de vibración veremos un único pico a la frecuencia de rotación, es decir, a 1 por. Un segundo ejemplo de patrón de vibración es el que produce la holgura mecánica. En esta animación se puede observar la simulación de un rodamiento que se encuentra muy holgado dentro de su caja. Este tipo de vibración va a producir una onda senoidal truncada, lo cual produce en el espectro una serie de armónicos, como se muestra en la figura. Por cierto, los armónicos son múltiplos enteros de la velocidad de rotación. Por eso en la gráfica se ven picos a 1, 2, 3, 4, etc., hasta aproximadamente el 10 por. En este tercer ejemplo, hablaremos de un daño en rodamiento, en particular un daño Ball Pass Frequency Outer, o por sus siglas en inglés BPFO, que significa un daño en la pista exterior. Cada vez que pasa una bola por encima de esta pequeña fisura representada por un triángulo de color, se producirá un choque de baja magnitud que definitivamente está indicando la presencia de un daño en el rodamiento.
Observando el círculo rojo que está en la pista, puede contar el número de bolas que pasa por el defecto en la pista exterior cada vez que la flecha da una vuelta completa. Y se podrá observar que pasan 2 y la tercera bola no alcanza a completar su pase por este defecto, por lo cual se dice que produce una frecuencia de 2.6 por. Este número, 2.6, es un caso particular. Existen gran cantidad de modelos y marcas de rodamientos, cada uno produciendo frecuencias diferentes. Para este ejemplo, podemos observar las características generales de la vibración que producen los defectos en rodamiento, que son la presencia de frecuencias asíncronas, es decir, múltiplos no enteros de la velocidad de rotación, señales que son de baja amplitud, pero además no senoidales, sino más bien trenes de impulsos, lo cual hace que la vibración produzca, como se puede ver en la gráfica que representa el espectro, donde aparece un primer pico en el extremo izquierdo de frecuencia PPFO y después aparecen 2 armónicos del mismo. Esta breve introducción al análisis de vibraciones no nos explica todas las maneras que hay de interpretar el espectro, ni nos dice todas las características o artefactos que aparecen en el mismo. Sin embargo, nos debe dar una buena idea de que es precisamente el espectro y su interpretación lo que nos permite determinar el estado de una máquina. Los 3 ejemplos anteriores representan precisamente 3 casos de patrones de reconocimiento de fallas. Estos patrones se pueden enlistar de diferentes maneras. Una muy interesante es esta tabla periódica de fallas por vibración, en la cual podemos encontrar 39 patrones básicos. Tal vez no parezcan muchos, pero considere que con 27 letras de nuestro alfabeto se pueden escribir cualquier cantidad de libros. Esto significa que con estos 39 patrones podremos... Bienvenidos a el análisis de vibración. Bueno, ahí termina este video, tiene un poquito de falla el último, pero bueno, aquí nos da una idea de la introducción a las fallas, ¿no? Aquí algo que ustedes deben de entender es cómo utilizar las tablas de severidad de la vibración. Entonces vamos a ver cómo hacer estas conversiones. Vamos a buscar conversión de valores RMS a valores pico de una vibración. Vamos a ver los factores de conversión, ¿verdad? Los diferentes valores. Bueno, aquí nos hablan de ecuaciones, pero vamos a ver cómo hacer conversiones de valores RMS a valores pico, ¿ah? O al revés, ¿no? De valores pico a valores RMS. Bueno, aquí está esta tablita que podemos utilizar para hacer las conversiones, ¿no? Entonces aquí anoten, si yo tengo un valor RMS y lo quiero convertir a valor, si tengo un valor pico y lo quiero convertir a valor RMS, ese valor pico lo tengo que multiplicar por 0.7071. Si yo tengo un valor promedio y lo quiero convertir a valor RMS, lo tengo que multiplicar por 1.11.
Si yo tengo un valor RMS y lo quiero convertir a valor pico, lo tengo que multiplicar por 1.414. Si yo tengo un valor promedio y lo quiero convertir a valor pico, lo tengo que multiplicar por 1.57. Si yo tengo un valor pico y lo quiero convertir a valor promedio, lo tengo que multiplicar por 637. Si yo tengo un valor promedio, RMS y lo quiero convertir a valor promedio, si tengo un valor pico y lo quiero convertir a pico, lo tengo que multiplicar por 2, ¿verdad? Entonces vamos a poner un ejercicio con estos, y ahorita vemos vamos a poner un problemita, ¿no? Más bien una conversión de unidades. No es problema porque no es así muy complejo, sino es nada más la forma de ver cómo hacer conversión de unidades. Vamos a ver cómo convertir unidades. Entonces vamos a poner una lectura. Vamos a suponer que en un ventilador vamos a tomar las lecturas de las vibraciones verticales. Este es el ventilador. Está sujeto sobre 2 chumaceras. Y si yo mido la vibración vertical en esta chumacera, me da el siguiente espectro. Vamos a suponer que en este espectro que yo tomé en posición vertical en esta chumacera, me da una amplitud de, vamos a poner valor pico, vamos a poner valores pico, punto 500. En pulgadas sobre segundo, milímetros sobre segundo, pulgadas sobre segundo, milímetros sobre segundo. Aquí tengo un valor de 0. Bueno, esta amplitud de vibración del pico de 1x la lectura de la amplitud de la vibración del punto 1x me dio de 0.0196 milímetros sobre segundo, valores pico. Yo quiero saber, ¿verdad? Si esta vibración, este valor de vibración de amplitud, está dentro del rango permisible o está dentro o fuera de rango.
Entonces, yo quiero saber si este valor de vibración a 1x, que es la frecuencia a la que se presenta el desbalanceo, quiero saber si esta frecuencia todavía está dentro del rango aceptable de vibración o no, con la tabla ISO, ¿va? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a poner la tabla. Sería la primera parte, donde está la tabla. Bienvenidos a vimos en la lámina anterior, cada cierto tiempo mencionaremos lo siguiente. Cuanto mayor sea el caso de la derecha, observamos que una de las, de manera tal que en primer lugar, moscas, obviamente más las matemáticas, sus características a la señal de tiempo, un código de colores si la máquina está. Miren, bueno, aquí tenemos la tabla ISO 10816, ¿verdad? Nos habla de que la vibración, por ejemplo, que si tiene 0.71 revolución, pulgadas por segundo, valor RMS ya están dentro del peligrosas, ¿no? Dependiendo del grupo de máquina, ¿no? Vamos a suponer que nuestra máquina está en el grupo 1. Entonces, 0.43 ya representaría un nivel peligroso de vibración, ¿verdad? O en lo amarillo, que significa también que está dentro de lo ya un rango que ya hay que intervenir la máquina, hay que ver. Lo que está en verde es la vibración que todavía es aceptable. Entonces vamos a poner acá que en este problema que estoy planteando me dio una vibración nos dio una vibración de 0.196 milímetros sobre segundo en velocidad. Estoy midiendo la vibración en velocidad, que esa tabla también nos las da en velocidad, en milímetros sobre segundo en valores pico. Pero si observamos esta tabla, nos dice que la velocidad de vibración está dada en pulgadas por segundo en valores RMS y no en valores pico, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para utilizar esa tabla? ¿Qué tendría yo que hacer para utilizar esa tabla? Iván Ruiz Vázquez. Iván. Sí, profe. Mira, yo tengo esta tabla que me dice que tengo valores de vibración en pulgadas por segundo en valores RMS, ¿verdad? Pero yo al medir la vibración en mi equipo me midió en valores velocidad, pero me los dio en valores valores pico, pero me lo dio en milímetros sobre segundo. ¿Qué tendría que hacer para utilizar la tabla de pulgadas sobre segundo, pero valores RMS? Tendríamos que convertir los milímetros a pulgadas y el valor pico a RMS. Ok. ¿Cómo conviertes el valor milímetros a pulgadas? Tenemos 0.0196 milímetros sobre segundo por una pulgada. ¿A cuántos milímetros equivale, verdad? Pues primero tengo que hacer esta conversión. Una pulgada, ¿a cuántos milímetros corresponde? A
25.4. 25.4. ¿Sale? Entonces, primero puedo hacer la conversión de milímetros a pulgadas, ¿verdad? Entonces, aquí se eliminan los milímetros y tengo que 0.0196 entre 25.4 me da 7.716 por 10 a la menos 4. 7.716 por 10 a la menos 4 pulgadas sobre segundo, ¿ah? Este es el valor de la velocidad de la vibración que yo estoy tomando, pero en valores pico, ¿ah? Y la tabla me dice que debo de tomar los valores en valores RMS. Entonces vamos a ver aquí, ¿qué harías para convertir de valores pico a valor RMS? Pues se multiplica por 1.414. No, Se divide. No tienes el valor en RMS, lo tienes en pico. En picos. Por eso, pero de ahí dice valor pico es igual a 1.414 por valor RMS. Sí, pero acá tendrías el valor RMS, no lo tienes. Ah, cierto. Tienes el valor pico. Sería esta. Por punto 7071. Exactamente. O sea, como tienes el valor pico, lo multiplicas por punto 7071 para obtener el valor RMS. Ok, sí, profe. Sería entonces por punto 71. Entonces estaría aún más pequeño, ¿no? Me fui muy pequeño con las mediciones. Es un ejemplo de cómo hacer la conversión. Por punto 7071, ¿cuánto les da? 5.45 por 10 a la menos 4. Sí, daría muy pequeñito, ¿va? No alcanzaríamos a verlo ni en la tabla, ¿no? Entonces es un valor muy bajo de vibración. 5.45 por 10 a la menos 4 sería 0.0030, ¿verdad? 3 ceros y ya punto 1, 2, 3, 545 pulgadas sobre segundo, valores RMS, ¿verdad? Aquí ya tengo el valor en valores RMS. Entonces, si voy a la tabla de severidad, punto 0, 3 ceros, ¿verdad? No llega ni siquiera a un valor muy bajo, ¿ah? Está muy baja la vibración en ese caso, si veo esta tabla, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacer esas conversiones para poder, interpretar esta tabla. Vamos a poner otro ejemplo, otro ejercicio con un valor más grande de vibración. Vamos a poner aquí ni siquiera la encontramos en la tabla, ¿verdad? Vamos a poner un valor de
3.4. A ver cómo les da. 3.4. Valores milímetros sobre segundo, valores pico a pico. Vamos a ponerle más. Valores pico a pico. Yo tengo esa lectura de vibración. Vamos a ponerle más. Vamos a ponerle 5.2 milímetros sobre segundo. Entonces, 7.2 milímetros. Esa lectura tomé de vibración en 1X. 7.2 milímetros sobre segundo, valor pico a pico. Yo quiero analizarlo en la tabla que tengo, en la tabla que tengo, y quiero saber a cuánto corresponde en valores RMS, pero valores pulgadas sobre segundo, ¿va? Entonces, ¿cómo le harían? En este ejercicio, 7.2 milímetros sobre segundo, valor pico a pico. Yo quiero utilizar la tabla que dice que tienen valores en pulgadas por segundo, valores RMS. Quiero hacer la conversión para ver en qué rangos cae esta vibración en esa tabla. Volviendo a aquí, entonces yo tengo un valor pico a pico, ¿qué sería este, va? Perdón, este valor pico a pico, tendría yo un valor pico a pico. Entonces, para obtener un valor pico, lo dividiría yo entre 2. Bueno, aquí lo estoy multiplicando. Y ya sacaríamos el valor, ya tendríamos el valor pico y luego sacar el valor RMS. Bueno, ustedes ahí vean cómo le podrían hacer y ahorita explican cómo le tienen que hacer para encontrar los valores en pulgadas por segundo, valores RMS. Si tengo el valor 7.2 milímetros sobre segundo, valor pico a pico. Y yo quiero utilizar esta tabla para saber si en qué rango cae la vibración si tengo un motor del grupo 1. ¿Vale? Aquí le ponemos las conversiones de milímetros a pulgadas, pues no hay problema, ¿va? Ya sabemos el factor de conversión. ¿Vale? Entonces hay que hacer este ejercicio. Bueno, ya es hora, perdón. Entonces, para el día de mañana hacemos algunos ejercicios de conversión de unidades, ¿no? Ahí lo vean en su caso a ver cómo les daría, ¿sale? Nos vemos, muchachos. Sí, profe. Ok, profe. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.